Bienvenidos a un episodio más de este grandioso podcast. El de hoy, un episodio muy especial. Está uno de los primeros líderes que me acogió en la academia. Empecé con él a trabajar toda esta parte de la Academia Libercity. Y aparte, he tenido la oportunidad también de trabajar en algunos otros proyectos, conocerlo personalmente en México, lo que te da mucha profundidad de poder conversar y ver a una persona y abrazarlo. Mide como 2 metros de largo y 1 de ancho. Y bueno, como bien saben, este podcast es básicamente para las personas que tienen algún tipo de contacto con el emprendimiento, que son gerentes, líderes, quieren comenzar un negocio y quieren ver de manera práctica con personas de la vida real, como yo digo, personas de a pie que comenzaron sin nada y que fueron construyendo su historia, cómo puedes tú llegar a construir grandes cosas sin importar desde donde comiences. Esta charla también me parece muy importante porque Fer viene de negocios muy tradicionales y ahora se está dedicando a negocios digitales que de alguna u otra manera es de interés común en esta época. Entonces, bueno, sin más, Fer, me gustaría que rápidamente te presentaras, quién eres y a qué te dedicas actualmente. Un gusto, Michael, gracias por la invitación. Y pues sí, vengo de negocios muy tradicionales. Yo creo que extremadamente cuando me dicen que tú no puedes migrar a digital, les digo, soy tapicero, sí se puede. Mi nombre es Fernando Guillén, soy de México. Y pues nada, hoy me dedico al tema de asesoría de marca personal, mentoría en emprendimiento y estrategia de desarrollo de negocios. Y del otro Excelente. lado tenemos la parte de la tapicería, que es lo que platicabas, que es un poquito tradicional y pues sí, es muy tradicional. Una cosa me llevó a la otra, yo creo que lo conversaremos más al ratito, pero lo conversaba con alguien que me preguntaba, oye, pero ¿cómo que tiene que ver la tapicería con negocios digitales? Más de lo que nos imaginamos. Así mismo, tal como lo dice, la conversación se va a ir desarrollando. Siempre en estos podcasts ha venido con una línea y es que nos gusta comenzar a conocer primero a la persona, a Fer como persona y profundamente lo que te ha construido a ser lo que eres hoy día. Y luego sí, me comentas a término, por supuesto, laboral, que también es de interés común en este podcast cómo lo estás haciendo justo ahora. Entonces, bueno, me gustaría Perfecto. que nos describas un poquito al Fer de niño, cómo creció, qué quería hacer, cómo era en los estudios, cómo ha sido ese rápidamente, porque a lo mejor me echas todo el cuento de tu vida y duramos aquí toda la tarde solamente con tu historia, que Son muchos seguramente... episodios, sí, es toda Sí, una sí, exacto. historia. Entonces, algunos puntos importantes que a lo mejor tú creas que vale la pena resaltar. Y ahí yo probablemente te vaya interrumpiendo para hacerte preguntas si hay algo ahí que... Claro, tú me vas interrumpiendo. Pues nada, yo creo que soy el mayor de tres hijos, con todo lo que eso implica, el ser hijo más grande, me tocó siempre ir abriendo camino y tuve siempre la formación en casa fue consíguelo. Mi papá tenía una fábrica de muebles y recuerdo un momento muy importante que creo que es de lo que más me marcó en la niñez fue, yo quería unos tenis Nike que costaban en aquel entonces 1,000 pesos y me dijo, aquí están 300 pesos, oye, pero con esto no me alcanza los que yo quiero y me dice, véngase a trabajar. Y ¿Qué yo edad dije, oye, tenía? ¿Qué pues edad tenía, Fer? 7 años, 8 años. Entonces, para mí fue una infancia muy activa, normalmente era deporte de lunes, miércoles y viernes, y los martes y jueves me tocaba de pronto irme antes de la fábrica, él vendía muebles, entonces nos íbamos a la bodega o nos íbamos a visitar a los clientes, y era el mundo de los negocios desde muy pequeño, mi papá con su maletín de vendedor recorriendo la ciudad, de pronto el estado, me tocó también por ahí acompañarlo en la ruta de todo el estado que tenía. Y pues fui un niño en la niñez muy promedio, muy disperso, muy inquieto, muy creativo, siempre preguntando los porqués y entendiendo las razones y las lógicas de la cosa. Tuve la fortuna de estudiar Montessori, dicen que por ahí los creadores de Google son niños Montessori, y tuve esa ventaja del cuestionamiento y del por qué. Yo no hice una tarea hasta los 13 años,
yo no hice un examen hasta sexto de primaria. Entonces fue una niñez muy tradicional, sí, sin mayores exabruptos, con esa formación de que si quería algo, algo tenía que hacer. Iba y compraba tarjetitas y las vendía, traía algo, de algún lado llevaba de un lugar para otro, conseguía en la tiendita de enfrente a la bodega unos juguitos de osito y los vendía. Nada formal, pero desde muy pequeño fue esa cultura de gánatelo, esa cultura del esfuerzo, esa cultura de sí puedes, esa cultura de ve por lo que tú quieres. Qué importante es, como dices, ¿no? En la crianza, el ejemplo, casualmente ayer compartía con mi equipo de marketing, se los envié, mi mamá me hace una videollamada en la tarde y me dice, cuéntale a tu hija desde qué edad tú trabajabas. Y le dije, bueno, mamá, como desde los 6 7 años aproximadamente. Mi hija tiene 10, la grande, la mayor. Yo tengo dos niñas. Y ella me dice, porque tu hija no me creía. Yo le digo, tu papá trabajaba desde mucho más pequeño que tú y nosotros vendíamos empanadas en la playa y vendíamos dulces y él me ayudaba, por supuesto, hasta donde la capacidad de niños nos permite, y no como que era una obligación, sino más bien un reto o el hecho de poder aprender y aportar algo sobre todo. Luego pasó Totalmente. todo el día y en la noche me devuelve mi mamá dos videos pagándole $10 a mi hija y ella muy emocionada porque se había ganado su primera, ella le puso la canción de mi primera chamba, se ganó su primera chamba, tuvo su primer Su primer reconocimiento ingreso. por un esfuerzo y ella dice, primera vez que alguien me paga por algo. Mi mamá, que es su abuela, le dice, bueno, si tú vienes y me ayudas, yo te puedo dar un salario para que tú te compres las cosas que tú quieras. Y ahí de ahí parte, y tú lo comentas y conectó mucho conmigo, cómo indirectamente lo que nuestros padres nos enseñan y muchas veces hasta inconscientemente, otras veces si es conscientemente, nos permiten ser mejores mejores profesionales, quizás no sea la palabra, nos permitan adquirir herramientas para el desarrollo a lo largo de nuestra vida y me gusta mucho eso que comentas y conecto mucho contigo. Da la casualidad de que las tres o cuatro personas que he entrevistado, todas trabajaban de pequeños, unos más pequeños, otros más grandes, pero creo que no es casualidad. Pienso que la energía tiene mucho que ver y todos los que han pasado por esta silla han conocido el valor de las cosas y cómo cuesta, ¿no? Ganarse algo que es distinto a cuando ya lo obtienes y no sabes cuál fue el proceso que derivó antes del producto o el resultado. Y el mostrar el proceso, eso está buenísimo. Y luego de eso, Totalmente. Fer, cuéntanos un poquito más. ¿Saliste de bachillerato? ¿Estudiaste alguna carrera universitaria? ¿Seguiste trabajando? ¿Cómo te formaste? Luego, ¿qué nos puedes contar? Sí, desde chiquillo siempre me tocó jugar básquet, como lo decías, mido 2 metros. No me encantaba, pero era el más alto, entonces toda la primaria, secundaria, prepa, todavía un par de años de la universidad jugué básquet, con todo lo que eso implica, desde el gimnasio hasta el trabajo en equipo, creo que también fue una formación adicional. Secundaria promedio, bueno, ahí sí ya era yo un poquito más inquieto, más despierto, un poquito más vago. Estudié la prepa y me licenció en comercio internacional. Ahí fue, yo creo que fue la etapa más formativa. En la escuela, la secundaria fue la que me cambió, la estructura de trabajo. La prepa fue pura vagancia. Y en carrera yo tuve una gran oportunidad. Ahorita lo mencionabas, dice que de lo que nuestros papás nos enseñan intencional o no intencionalmente, yo le agregaría también situacionalmente. De pronto nos toca aprender y las lecciones las recibimos de nuestros padres, pero porque no tenían de otra, ¿no? Entonces, o sea, son cosas que suceden en la vida. Y en primer año de la carrera, mi papá quiebra por segunda o tercera vez el negocio, la fábrica. Y pues en este andar de la vida, yo había continuado toda la vida en el mundo de los muebles y yo estudio comercio internacional. Durante la prepa me tocó estar mucho en exposiciones alrededor en el territorio donde participábamos. Me tocaba ir de expositor a las ferias de muebles y me tocaba mucho relacionamiento con fabricantes que estaban exponiendo sus colecciones. Y recuerdo mucho se llaman Cuatro Hermanos de Ciudad de México. Ellos exportaban por contenedor a un cliente a Arabia sus muebles tapizados, unas salas padrísimas.
Y yo me quedé muy clavado con eso y mi sueño en aquel entonces era vender muebles a Arabia y por eso entro a estudiar comercio internacional porque yo iba a ser un gran exportador de muebles. Y primero de carrera mi papá quiebra y yo le digo, papá, no voy a entrar a la escuela. Yo sabía que si no le podía apoyar, al menos con que no le costara, la escuela no era barata, y dije, voy a salirme de la escuela. No quería, por mi mismo patrón de disciplina, dijo, no vas a dejar la escuela. Y en una reunión familiar llegan unos compadres de mi papá y platicando el tema de la relación, mi mamá venía saliendo de un tema de cáncer muy fuerte de 3 años en terapia. Mi papá traía un tema de salud con triglicéridos clínicamente, él ya estaba del otro lado, o sea, no, veían los resultados y decían, tú clínicamente, Jesús, y me toca, le dice el compadre de mi papá, le dice, compadrito, métase a los fierros, ellos tienen un negocio de refacciones, a nosotros nos ha ido muy bien con las refaccionarias, éntrele. Y mi papá, casado con su negocio, dice, vamos a seguir, se va a levantar, si podemos. Y en ese momento, y literal, así como lo estamos conversando ahorita, yo le dije, yo le entro, tío, ¿qué hay que hacer? Sin preguntar ni tener idea de lo que iba a suceder el siguiente año de mi vida. Eso es un noviembre 2001, y le dije, yo le entro. Oye, pero es que hay que chambear y la escuela, dije, yo le entro. Y esa decisión creo que me marcó muy fuerte en mi vida porque tuve la mejor escuela que podía haber tenido. Yo me voy a vivir a Estados Unidos un año, 6 meses de entrenamiento. Ellos vivían en la frontera en Texas, en El Paso, y iban a abrir la primera sucursal para hacer una distribuidora nacional en Chihuahua, donde yo vivía. Y me toca liderar ese proyecto a mis 19 años. Y este hombre había tenido una mentoría. Él empezó vendiendo refacciones en la cajuela de su carro y terminó, ahí hubo una historia adicional, pero en aquel entonces tenían 50 refaccionarias y tenían 3 centros de distribución. Entonces habían crecido una barbaridad, forjado en la calle, pero con mucha sensibilidad y con un gran ahínco en los negocios. Y literal me voy a vivir a su casa y me tocaba salir a 6 de la mañana y regresar a las 10 de la noche teniendo una escuela, y me fue llevando por todos los departamentos de su negocio para yo abrir la distribución nacional. Entonces me convertí en un genio de los negocios de refacciones, y pues todo el proceso era muy bonito porque yo estaba aprendiendo lo que iba a hacer, lo que iba a ir a la escuela fue 2 años después, yo lo estaba viviendo en ese momento. Obviamente el tema familiar, al estar mis dos padres en temas críticos de salud, para mí fue muy bonito poder ser un aporte en casa, y obviamente a la fecha yo sigo agradeciendo la oportunidad porque fue una forja. Creo que la vida no se equivoca y nos da las oportunidades que podemos tener, y fue muy interesante porque yo no jamás volví a regresar a la escuela. O sea, el Fernando que sale se da de baja ese año, y el que regresa jamás fue el mismo. Y yo regreso después, historia corta, lo que íbamos a crecer en un año lo crecimos en 3 meses, lo que íbamos a crecer en 5 años lo crecimos en un año, y ese negocio que iba a ir paulatinamente creciendo se fue exponencial. Y a finales del año toman la decisión, se juntan mi tío y mi papá, y me sacan del negocio. Oye, pero pues, si soy bueno, estamos dando los resultados, sí. Ya era un nivel de estrés muy fuerte, ya teníamos 25 empleados, tuve ahí un par de situaciones de la presión de todo lo que estaba sucediendo, y él me dice, Fer, yo te formé para que creáramos un negocio, para que esto lo lográramos en 5 años, lo lograste en uno y esto ya se salió de control. Entonces, salgo del proyecto. Bueno, me quedo ya un poquito como un lateral de comprador nacional, y para como tramitar mi salida, ¿no? Y fue un regalo para mí de la vida. En aquel momento fue difícil, pues, todos mis amigos se iban en la fiesta y a mí me tocaba pues enfrentar un poquito el tema de gastos en De, casa, y la de 19 escuela, años, no bien, 19 años, 20 años. 20 años. Entonces fue como
no me lo esperaba, no, yo andaba de junior en aquel entonces en la fiesta, pero te das cuenta la forja, la educación que ha tenido de pequeño, cómo puedo retribuir un poquito en casa y cómo me da los elementos necesarios. Yo regreso a la escuela el siguiente año y tuve problemas con todos los maestros porque yo ya no venía a escuchar lo que tú me querías decir. Yo venía a preguntarte por qué no me estabas diciendo la verdad. Me recuerdo en el caso de aduanas, una maestra me dice, oye Fer, a ver, quiero platicar contigo. Todo lo que me estás diciendo me lo estás refutando. ¿Tienes algún problema conmigo? Le dije, no, maestra Arely, la verdad es que no, la quiero mucho, era la directora de carrera en aquel entonces. Le digo, pero es que todo lo que me está diciendo no es cierto. Le dije, yo el año pasado salí de la escuela y me la pasé en aduanas. ¿Usted alguna vez le ha tocado? Sí, hemos ido a un tour de las aduanas. No, maestra. ¿Alguna vez ha hecho una importación real?